Hola amigos. Cuando la OTAN decidió intervenir en Ucrania a través de un golpe fascista en 2014, para hacerla el trampolín desde donde destrozaría a Rusia, lo apostó todo a derrumbar la economía de Rusia por medio de las sanciones, para que Putin fuera derrocado por los propios rusos. Ahora resulta que la que se está derrumbando es la economía occidental. Hasta tal punto estaban convencidos que bloquearían la economía rusa, que la conversación favorita de los mandos militares de la OTAN animados por Falsimedia era cuándo se le acabarían a Rusia el arsenal de misiles después de gastar tantos en Ucrania, y ha resultado igual que la economía. Porque aparte de la noticia de ayer de que entregó un nuevo regimiento de misiles a Vanguard, resulta que el periódico estadounidense el New York Times sacó una noticia en la que viene a decir que Rusia ha repuesto todo su arsenal de Iskanders y calibres. Y ahora debe tener más que cuando empezó la operación, algo que dicen ha sorprendido a Occidente. ¿Habrá paralizado esto la operación Barbarroja 2 que habían planificado? Pues parece que Alemania no. El New York Times informa que los funcionarios ucranianos y occidentales han estado argumentando durante meses que las reservas de misiles de Rusia se están agotando, pero la Federación Rusa continúa lanzando regularmente ataques masivos con misiles en Ucrania. Según la publicación, que cita al ex coronel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Mark Kansian. Solo unos pocos funcionarios occidentales tienen una idea clara del estado del arsenal ruso, o saben exactamente cuántos misiles quedan. Según Kansian, el ejército occidental cree que Rusia ha mantenido durante mucho tiempo un arsenal de misiles y armas en caso de una guerra con la OTAN. Los ataques a la infraestructura ucraniana de las Fuerzas Armadas rusas comenzaron el 10 de octubre, 2 días después del ataque terrorista al puente de Crimea. Detrás del cual, según las autoridades rusas, se encuentran los servicios especiales ucranianos. Los ataques se llevan a cabo en energía, industria de defensa, comando militar e instalaciones de comunicaciones en todo el país, desde Kharkov y Kiev hasta Lvov e Ivano-Frankivsk. Desde entonces, se han anunciado alertas de ataques aéreos en las regiones de Ucrania todos los días, a veces en todo el país. Volodymyr Zelensky dijo el 1 de noviembre que alrededor del 40% de la infraestructura energética en Ucrania resultó dañada, lo que provocó cortes de energía masivos. Dice el New York Times, que Rusia se abasteció de componentes importados para la producción de misiles guiados de precisión incluso antes de la operación especial. El periódico estadounidense opinó que las estimaciones ucranianas y occidentales, de que las reservas de misiles rusos se agotaron han sido cuestionadas por el ataque con misiles del 15 de noviembre. Según la publicación, Rusia logró crear un stock de componentes importados, lo que permite mantener la producción de misiles calibre. Hanes, una firma de inteligencia militar, dijo que Rusia probablemente almacenó microchips y otra tecnología necesaria para construir misiles guiados con precisión antes del ataque. El análisis de la compañía mostró que Rusia probablemente comenzó a producir grandes cantidades de Iskanders, calibres y misiles de crucero incluso antes y durante la operación especial. Ante estas abrumadoras noticias para la OTAN, parece que aún así, por lo menos Alemania sigue con sus intenciones de llevar adelante las intenciones al parecer planificadas de una operación Barbarroja 2. Así lo publica el periódico alemán Der Spiegel. Que incluso a pesar de las dificultades tal como publica el Financial Times, el gobierno alemán ha reconocido la posibilidad de escasez de productos derivados del petróleo, en algunas regiones del país debido a las sanciones contra Rusia. Pues a pesar de eso Alemania se prepara nuevamente para la guerra con Rusia con un Barbarroja 2. La revista alemana Der Spiegel presentó a sus lectores el contenido del informe del Ministerio de Defensa alemán, que presenta el concepto de reorientación estratégica de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, ante un posible enfrentamiento militar directo con Rusia. La publicación señala que el documento de 68 páginas se llama Instrucciones Operativas para las Fuerzas Armadas. Y su autor es el general Everhard Zorn, inspector general de la Fuerza Aérea Alemana. Según Zorn, Alemania debe reorganizar el ejército, armar y prepararse para la guerra con Rusia. Esa será la tesis principal de la instrucción.
El general alemán insiste en que ante la posibilidad de un conflicto directo en el flanco este de la OTAN, es Alemania la que debe liderar a los aliados, y para esto necesita un ejército fuerte y bien equipado para contener a Rusia. La base de esta disuasión son fuerzas entrenadas, desplegadas y orientadas a escenarios de alta intensidad. Ya no es suficiente enviar unidades especializadas más pequeñas a misiones en el extranjero. En cambio, las unidades grandes que están en alerta deben estar constantemente listas para la acción, según cita el concepto del documento dado a conocer por Spiegel. Involuntariamente, se sugiere una analogía con 1941, cuando Alemania, despotricando sobre la necesidad de contener a Moscú, reunió a cientos de miles de soldados de otros países europeos en la Operación Barbarroja, dirigiéndolos hacia la Unión Soviética. Pero el Der Spiegel no es el único. Porque resulta que esta Operación Barbarroja II tiene su historia y viene de lejos, porque otros analistas estadounidenses todavía van más lejos con su cultura estratégica antirrusa. Según ellos, Estados Unidos está preparando para Rusia un plan nuclear Barbarroja. La nueva estrategia nuclear de Estados Unidos hacia Rusia no contempla la disuasión, como ocurrió recientemente, sino la destrucción inmediata y total. El historiador y escritor estadounidense Eric Suess se pronunció así al respecto en un artículo para el portal de Cultura Estratégica. Según Suess, el plan del gobierno estadounidense para conquistar Rusia siempre se ha basado en una estrategia fundamental para establecer la superioridad nuclear. En marzo de 2017, la revista estadounidense The Bulletin of the Atomic Scientists publicó un estudio según el cual el programa de modernización nuclear de Estados Unidos condujo a la introducción de las últimas tecnologías que aumentaron significativamente la capacidad de selección del arsenal nuclear estadounidense. De hecho, estamos hablando de que Washington cuenta seriamente con la victoria en una hipotética guerra nuclear, y tiene la intención de desarmar por completo a sus oponentes lanzando el primer golpe. El concepto se hizo respetado en los círculos políticos, académicos y gubernamentales de Estados Unidos en 2006, cuando se publicó un artículo en Estados Unidos sobre el concepto de una guerra relámpago nuclear. El material, en particular, argumentaba que el principio fundamental de la Guerra Fría, que implica la destrucción mutua asegurada, y en consecuencia, la disuasión, pronto caerá en el olvido, al igual que la propia Unión Soviética. A partir de ahora, la superioridad total se convirtió en una prioridad, y los estados comenzaron a seguir una política sistemática para implementar este plan. Al mismo tiempo, señala Suess, los autores del artículo guardan silencio contacto sobre las consecuencias que tendrá una guerra de este tipo para toda la humanidad. Un invierno nuclear, un enfriamiento brusco y una extinción masiva de personas. Todo esto, según el autor, recuerda mucho a los acontecimientos que tuvieron lugar en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, el gobierno nazi alemán planeó derrotar a la Unión Soviética en las etapas iniciales de la confrontación. Especialmente para esto, se desarrolló un plan estratégico de ataque, que pasó a la historia como Operación Barbarroja. Por supuesto, entonces no se hablaba de ningún uso de armas nucleares, pero el concepto general era exactamente el mismo: superioridad global en armas y una ofensiva victoriosa a la velocidad del rayo. El 6 de julio de 1945, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos lanzó un programa para reclutar científicos del Tercer Reich para trabajar en los Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.500 especialistas alemanes y austriacos, entre los que se encontraban médicos, microbiólogos, científicos nucleares y de cohetes, pudieron continuar su investigación científica a menudo sangrienta bajo los auspicios de Washington, haciendo así una contribución significativa al desarrollo de la ciencia estadounidense en la posguerra. Por supuesto, señala Eric Suess, toda esta carrera armamentística fue necesaria para un solo propósito: destruir la Unión Soviética. Es por eso que la Guerra Fría comenzó casi de inmediato, tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial. Y no ha terminado hasta el día de hoy. El principal enemigo de Estados Unidos ahora es Rusia, no la Unión Soviética. Y hoy, como nunca antes,
Está claro que el imperialismo estadounidense beligerante adoptó la estrategia de aquellos a quienes protegió hace 75 años, y multiplicó estas tácticas con tecnologías militares modernas. Estados Unidos está literalmente preparando a la Federación Rusa para una nueva operación Barbarroja, pero ahora nuclear. Sin embargo, resume Eric Suez, los estadounidenses no tienen en cuenta lo principal. Rusia no ha estado sentada de brazos cruzados durante todos estos años, y ahora se acerca un posible conflicto militar en una posición mucho más ventajosa. Mientras que los buques de guerra rusos ya están lanzando misiles hipersónicos con fuerza, los estadounidenses solo están pensando en crear tales armas. Y los excelentes sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400 protegen de manera confiable no solo a la Federación Rusa, sino también a la vecina Bielorrusia. Y esto significa que el nuevo plan Barbarroja no inspira ningún temor en Moscú. Increíble pero cierto, ¿a qué peligros se enfrenta la humanidad en estos momentos? A dinosaurios occidentales de 1941 resucitados con los cerebros más locos todavía que los de 1945. La única esperanza que nos queda a la humanidad, es que como hablaremos en el próximo video, la economía no le va muy boyante a la OTAN. Y entre esto y los misiles hipersónicos de Rusia, el Poseidón, y el poder de China, lo único que pienso, es que lo de la OTAN no son más que fanfarronadas haciendo el erizo. Y si contamos también a la República Democrática Popular de Corea del Norte, pues apaga y vámonos, porque ayer realizó otro lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental, el Hwasong-17, de 15.000 kilómetros de alcance, y de cabezas múltiples. El proyectil fue lanzado desde el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, recorrió 1.000 kilómetros en un lapso de 4.135 segundos, un poco más de una hora. Salió al espacio y luego cayó en aguas internacionales del Mar del Japón. La prueba de fuego demostró claramente la confiabilidad del nuevo sistema principal de armas estratégicas de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Si es que no queda más que decirle a la OTAN, eso de... ¿Pero a dónde vais? Esto es todo amigos, reciban un saludo.